Ceipa, más para ti. Hace un par de semanas, el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, Oliver Blanchard, mencionaba que la economía mundial en la actualidad, en este momento, en mayo del 2013, está creciendo a 3 velocidades. En primer lugar, la velocidad de la zona euro. En segundo lugar, la velocidad de la economía de Estados Unidos y, en tercer lugar, la velocidad de las economías emergentes. Empecemos por el primer caso, la zona euro. Entendamos que la Unión Europea tiene 27 países, dentro de los cuales 17 conforman la zona euro. Ahora, en estos 17 países, las dos economías pilares, las dos economías que sostienen la Unión Europea, las dos economías fuertes dentro de la Unión y dentro de la zona euro son Alemania y Francia. ¿Qué acaba de suceder? Hace solamente una semana salió la información que Francia entraba oficialmente en recesión económica. Significa que en los últimos 2 trimestres la economía francesa, en lugar de crecer, ha decrecido. Además de eso, Alemania, que sigue siendo la economía número 1 de la Unión Europea, la economía líder, la economía que va a jalonar la economía de la Unión y de la economía mundial, acaba de crecer en el primer trimestre del año 2013 en el 1%. Entonces, el panorama es oscuro para la Unión Europea. Miremoslo desde esa perspectiva. ¿Quiénes están creciendo? Están creciendo dentro de la zona euro. El país que más va a crecer en el año 2013, según las proyecciones y las estadísticas, es Estonia, que esperamos un crecimiento del 3%, y otro país de la periferia, pero que no hace parte de la zona euro, pero está dentro de la Unión, es Letonia. Esperamos que crezca este año en el 3,8%. Entonces, observen ustedes que los países que crecen son los países pequeños, no son las economías principales, más trascendentales dentro de la Unión, sino que crecen las economías de la periferia. Por su parte, España acaba de crecer en el primer trimestre del año 2013 en el 0,5%, acaba de decrecer en el 0,5%, es un decrecimiento menos malo que el del año anterior, toda vez que cayó en el 0,8%, pero sigue siendo un crecimiento bastante mediocre. Por su parte, Italia está cayendo en el 0,5%, Chipre cae en el 1,3%, de tal manera que Chipre reemplaza a la antigua Grecia en términos de crisis económica, pero en conjunto la Unión Europea y la zona euro están en bastantes dificultades. Ahora, ¿qué queda entonces en la economía mundial? Queda Estados Unidos y Japón. Estados Unidos está con un crecimiento económico mediocre, porque es un crecimiento del 1,9%, sin embargo, está mostrando una leve recuperación en lo que va del 2013 y esperaríamos que para finalizar el año esta economía se recupere de manera importante. No esperamos un crecimiento del 5% o del 4%, pero sí creeríamos que Estados Unidos puede terminar el año creciendo un 2,5%, que sería algo muy interesante para ellos y para la economía mundial. Por su parte, Japón, que ha luchado en los últimos años con una fuerte recesión económica, con una depresión del yen, con una deflación, hace pocos meses tomó una decisión de política económica y es inyectar una cantidad impresionante de dólares en su economía, de yenes en su economía, buscando precisamente controlar la deflación del yen y reactivar el crecimiento económico. Los análisis que se tienen hoy es que Japón va a empezar a recuperar nuevamente la senda de crecimiento económico y en buena hora. ¿Por qué? ¿Qué queda entonces? Si Japón se está recuperando, si Estados Unidos va a crecer a un nivel importante, pero la zona euro está en problemas, quedan las economías emergentes. ¿Quiénes tenemos en las economías emergentes? En primer lugar, los famosos BRICS. Hablamos de Brasil, Rusia, India y China, y quedan los CIBETs, donde está Colombia, Indonesia, Vietnam, Turquía, etc. Empecemos con el caso de la China. China se espera que en el año 2013 tenga un crecimiento económico más o menos entre el 7, 5 y 8%. Eso es un crecimiento no muy bueno para los chinos, pero observen ustedes la estadística, 8%. Sería formidable para los colombianos, por ejemplo, crecer a ese nivel. ¿Por qué está desacelerada la China? Básicamente la desaceleración la explica la recesión que ha habido en Japón en los últimos años y los problemas económicos que está pasando la zona euro y Estados Unidos, que son sus principales socios comerciales. ¿Qué nos queda dentro de las economías emergentes? Nos queda Brasil. El Brasil de Dilma Rousseff no es el Brasil de Lula da Silva. A pesar de tener una tasa de desempleo del 5%, a pesar de estar creciendo bien, el Brasil de Dilma no es el Brasil de Lula, es una economía que no ha logrado despegar motores, es una economía que está en algunos problemas, pero sigue siendo el gigante latinoamericano y tiene un gran potencial en la economía mundial y todos lo respetan.
En Latinoamérica nos quedan países como Chile y Perú. Ojo con Perú. En la última década, Perú ha sido la economía que más ha crecido en Latinoamérica. Es una economía atractiva, con un mercado importante, con una capital pujante, que atrae miles de millones de dólares en inversión extranjera directa. Perú está creciendo por encima del 6%, que es un crecimiento bastante atractivo. Por su parte, Chile, no podemos desconocer la historia, la trayectoria de Chile, aunque no está creciendo a nivel de Perú, sigue siendo una de las economías más importantes de América Latina y de la región. Dentro de ese grupo de emergentes llegamos a Colombia. A ver, ¿qué sucede con Colombia? En los últimos años hemos escuchado análisis de entidades como el FMI, el mismo Banco de la República, la CEPAL, incluso analistas del orden internacional que mencionan que Colombia es una de las economías más atractivas del mundo para inversión. Puede que no sea la más atractiva, pero sí es una de las economías más atrayentes de Latinoamérica y una de las más importantes a nivel mundial. En Latinoamérica podría decir que al lado de Chile y Perú, hoy Colombia es el gran eje en torno al cual se mueve la economía latinoamericana. Pero ¿qué pasa con Colombia? En el año 2004 nuestra economía creció en el 4%. Uno pensaría que ese crecimiento es muy bueno y hay variables macroeconómicas que nos indican que sí, que el crecimiento es bueno. Sin embargo, mi invitación en el día de hoy es a reflexionar qué está pasando con ese crecimiento. Si analizamos las principales variables macroeconómicas de Colombia, podemos concluir que sí, que estamos creciendo bien. Por ejemplo, la inflación en lo corrido del año está en el 1,21%, que es una inflación muy buena. En los últimos, en el periodo abril 2012, abril 2013, es decir, la inflación anual, Colombia está en el 2,02%, es una inflación muy buena, estamos en la media del rango meta del Banco de la República, tenemos un desempleo alrededor del 10%, unas reservas internacionales que al momento están alrededor de 40.000 millones de dólares, exportamos en el 2012 60.000 millones de dólares, una tasa de cambio que aunque está fortalecida en los últimos meses hemos visto un nivel de 1830 más o menos, que nos indica que podríamos estar terminando el año con una tasa de cambio por lo menos en el mismo nivel o alrededor de 1850, de acuerdo a las proyecciones del ministro de Hacienda actual. En síntesis, Colombia está bien en términos macroeconómicos, tenemos una economía estable, creciendo, atractiva. Sin embargo, la reflexión va por este lado. El crecimiento del PIB nuestro fue del 4%. Ese no es el crecimiento ideal. Esperaríamos que Colombia esté creciendo por encima del 6%. Tenemos todo el potencial para crecer por encima del 6%, cerca de la línea de tendencia, pero la inquietud es esta. De ese 4%, ¿cuáles son los sectores que más le están agregando al PIB? Si miramos las estadísticas para el año 2012, el sector que más le agrega valor al PIB y que más le aporta al crecimiento del PIB es el sector de minas y canteras, con un crecimiento del 5,9%. Le sigue sistema financiero con 5,5%, servicios sociales con 4,9%, comercio con 4,1%, pero el gran problema es que la industria colombiana, que es el gran generador de empleo, que es el que produce bienes de industria liviana que dirigimos a la exportación, es el gran sector llamado a jalonar el empleo y el crecimiento económico. La industria nuestra el año anterior, entre enero y diciembre, solamente creció el 0,7%, ¿sí? Decreció el 0,7%. ¿Qué significa eso? Que mientras el sector de minas y canteras crece al 5,9%, el sistema financiero al 5,5%, la industria, que es donde está el gran grueso del mercado laboral colombiano, no está creciendo. Hace una semana o tal vez menos, el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, salía a denunciar en los medios de comunicación que en los 3 primeros meses del año la industria colombiana decreció por encima del 6%. Eso es una estadística bastante mala. En lugar de recuperarnos en lo que va del año 2013, las estadísticas nos muestran que estamos cayendo más, se está profundizando la crisis, y eso es una muy mala noticia. Entonces, la reflexión es esta. El sector de minas y canteras crece muchísimo, pero solamente genera alrededor de 220.000 empleos en Colombia, de una población económicamente activa que está aproximadamente hoy en 23, 24 millones de personas. El sector que más le agrega al PIB solamente genera 220.000 empleos.
Es ahí donde está el interrogante. Deberíamos tener una industria creciente, muy activa, muy jalonadora, porque el grueso del empleo se genera en la industria y no está siendo así. El sistema financiero genera muchos empleos, pero no alcanza a generar la cantidad de empleos que genera la industria. En síntesis, sí crece la economía, pero debemos ser muy cuidadosos y analizar en detalle cuáles son los sectores que están creciendo. No quiero decir con esto, ni más faltaba, que no debe crecer el sector de minas y canteras, bienvenido, pero debemos buscar todas las medidas de política económica para que la industria, que es el gran generador de empleo, que es la que produce bienes y servicios que le vendemos al mundo, crezca mucho más. En ese sentido, por ejemplo, en el año 2012, de la inversión extranjera directa que llegó al país, el 48% se dirige al sector de minas y canteras, un porcentaje muy bajo a la industria. Entonces miren que ahí tenemos que tomar medidas. En el pasado mes de abril, a mediados del mes de abril, recuerdo, creo que fue el 15 de abril exactamente, el gobierno nacional sacó un programa llamado el PIPE. PIPE traduce Programa de Impulso a la Productividad y el Empleo. El objeto o el objetivo del PIPE es precisamente destinar recursos, brindar subsidios, garantías, facilidades para que sectores como la industria, la construcción, el agro, que son los sectores que menos están creciendo en este momento en la economía colombiana, se reactiven. Y en buena hora, ¿por qué? Porque la industria, el agro y la construcción son tres sectores que generan demasiado empleo en nuestra economía y necesitamos que crezca el sector de minas y canteras, pero en particular que crezca la industria, que crezca el agro y que crezca la construcción de viviendas en el país. Es simplemente entonces tener cuidado. Sabemos que estamos bien en términos económicos, pero tenemos algunos lunares que debemos atacar y creo que el gobierno nacional ha diseñado las políticas acertadas. Me parece que el PIPE es un buen programa, es un buen proyecto y está bien encaminado. Ceipa, más para ti.